Muy buenas tardes a todos. Hasta esta mañana, en Carolina del Norte se tienen 40 casos confirmados del nuevo coronavirus COVID-19. Nosotros sabemos que hay muchos por venir. Las buenas noticias es de que no tenemos ninguna muerte que reportar y de que todos los casos pueden ser rastreados a viajes fuera del estado o por contacto con alguien que estaba positivo. Sin embargo, sabemos que todo esto va a cambiar. Es muy probable que nosotros ya tenemos propagación en la comunidad y también estamos porque se muestren las pruebas y también sabemos que más personas se enfermarán y las vidas están en peligro. Por lo tanto, se requieren acciones razonables pero fuertes ahora para poder reducir la propagación de este virus y salvar vidas. El día de hoy tomaremos otro paso. Los restaurantes y bares de Carolina del Norte estarán cerrado el servicio del restaurante. Solamente van a poder tener órdenes para llevar y órdenes de entrega a partir de las 5 de la tarde hoy. Estamos en momentos nunca antes vistos. Esto va a ser difícil, no nada más para los restaurantes, y muchos ya voluntariamente han cerrado, pero también difícil para sus clientes que se sienten reconfortados en las sillas y mesas ahí. También va a ser difícil para los empleados que dependen de ellos y de sus empleos. Nosotros no llegamos a esta decisión fácilmente. Carolina del Norte debe seguir combatiendo esta pandemia con las armas correctas. El sábado yo ordené restricciones en agrupaciones grandes. Había una guía para los restaurantes de mantener a las personas más separadas. Los felicito a los que tomaron esta guía en serio. Desafortunadamente, algunos no lo hicieron. El día de hoy nosotros estamos exigiendo que cierren. Las órdenes para llevar y para entregar sí se van a permitir. Y por favor sepan que los supermercados estarán abiertos. Yo sé que hay una tendencia natural de apilar comida en emergencias, pero insto a la gente que no exagere y deje cosas para otros, especialmente aquellos que no pueden comprar comida una sola vez. Yo reconozco que esta decisión les costará a las personas sus trabajos. Esta orden también les aporta algo de alivio. El día de hoy estoy quitando las barreras para los beneficios de desempleo como respuesta a esta crisis de salud sin precedente. Mi orden ejecutiva tiene 5 cosas importantes. Primero, va a eliminar el periodo de espera de una semana para la solicitud de beneficios de desempleo para aquellos que están buscando trabajo. Segundo, elimina el requisito de que una persona tenga que continuar buscando trabajo durante este periodo de tiempo. Muchos empleadores potenciales han cerrado y las guías de distancia social están en efecto. Yo sé que muchos empleadores están deseosos de que regresen los empleados una vez que se subsidie esta pandemia. Otra es que les permite a los empleados que han perdido su trabajo, en algunos casos les han reducido las horas por cosas del COVID-19, pueden solicitar beneficios de desempleo. También se dispensa el requisito de que parte de la solicitud sea en persona y exige que los empleadores no van a ser responsables por causas de estos desempleos por COVID-19. Estos cambios están diseñados para minorar el golpe en la economía y en las carteras de los trabajadores. Nosotros sabemos que quieren trabajar y los negocios quieren quedarse abiertos. La realidad es que muchos no lo pueden hacer. Nosotros creemos que habrá ayuda adicional para los trabajadores y los negocios proveniente del gobierno federal insto al Congreso y al presidente a que actúen. Las personas están ayudando unos a otros todos los días y yo felicito a los negocios que ya están ayudando a sus empleados, sus clientes y a sus comunidades. Pero la nueva realidad es de que las personas van a perder empleos y los negocios ya han perdido clientes.
Estos momentos son inestables y yo sé que algunas personas tienen miedo, otras tienen enojo, otras están muy preocupadas, pero nosotros superaremos esto. Ustedes tienen mi compromiso personal y mi compromiso de administración para trabajar incansablemente y para tomar las mejores decisiones que podamos. Algunas cosas van a tener que cambiar por un tiempo. El domingo, mi hija llegó a casa de la escuela y yo tenía muchas ganas de darle el abrazo usual y no lo hice. Otras personas están saludando y hablando con sus seres queridos en los asilos a través de las ventanas. Los dueños de pequeños negocios le están diciendo a sus empleados de que tienen que despedirlos temporalmente. Las personas están esperando por los resultados de las pruebas. Los trabajadores de salud que están a la vanguardia continúan con valentía atendiendo y preparándose para el aumento de casos. Al ser de la población de Carolina del Norte, es el momento mejor para hacer lo mejor de nosotros. No pierdan de vista nuestros valores, sean amables y cuidémonos unos de otros, recemos unos por otros, sean inteligentes y recuérdenles a otros que hagan lo mismo a través de nuestras palabras y buenas obras. Esta será una trayectoria larga y difícil que tendremos que recorrer, pero nosotros somos la población de Carolina del Norte y somos resilientes, y aun cuando las cosas cambien, lo que nosotros somos no cambiará. Nosotros aprenderemos de esto y seremos mejor que antes. Y aquí tengo yo conmigo a la secretaria de DHS, la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Seguridad Pública, Eric Hooks, y al director estatal de la Administración de Emergencia, Mike Sperry. Y también ahora voy a invitar a la doctora Cohen y también al secretario Hooks. Y también tenemos al señor Tipton, que es nuestro intérprete de señas. Gracias, gobernador. Lo que estamos experimentando ahora es totalmente sin precedentes, así como son las acciones que estamos tomando. Estas son decisiones increíblemente difíciles con verdaderas consecuencias. Nuestro objetivo es reducir la propagación de la infección para que menos gente se enferme al mismo tiempo y no abrumar a los recursos de nuestros sistemas médicos. Yo sé que hay mucha confusión, una información muy confusa públicamente, comenzando con el tamaño de las reuniones públicas. La guía del presidente le pidió a las personas que limite sus reuniones a menos de 10 personas durante los siguientes 15 días. Los centros del Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que las reuniones no excedan 50 personas durante las siguientes 8 semanas. Y por ahora, la orden ejecutiva va a continuar a 100 personas, por lo cual será administrado por las autoridades del orden público. ¿Pero qué significa eso en realidad para la gente? Esto significa utilizar muy buen juicio y distancia social. Recuerden que esto significa permanecer a 10 pies de distancia de otras personas cuando sea posible, lavarse las manos, usar antibacterial en las manos y practicar buenos modos de respiración, como por ejemplo toser en el codo. En particular, deseo instar a las personas de mayor riesgo, los que tienen más de 65 años o enfermedades crónicas o un sistema inmune debilitado, a que estén vigilando su condición. Yo comprendo que estos requisitos, estas guías pueden cambiar. Yo sé que la gente quiere respuestas definitivas, pero necesitamos estar preparados para que estas recomendaciones cambien en Carolina del Norte y en base a la información más reciente. Esta es una situación cambiante y exige que nos adaptemos rápidamente. También sé que las pruebas es algo en que la gente está pensando. A partir de esta mañana, tenemos 40 casos positivos en 16 condados.
Sabemos que más de 1,100 pruebas se han completado en este estado y miles de muestras más han sido recopiladas y están en el proceso de prueba en laboratorios en todo el estado. Primero, es importante notar que los resultados positivos reflejan las pruebas que se están realizando en el estado en los distintos sitios y laboratorios. Nuestro laboratorio de Carolina del Norte es solamente un componente de esta imagen. Los hospitales y los laboratorios comerciales también están haciendo pruebas y estamos trabajando en reportar los números totales, ya sean positivos o negativos, sin importar dónde se realicen las pruebas. Sin embargo, si ustedes reportan al público sobre el total de las pruebas realizadas en el laboratorio estatal, por favor compartan que a nivel estado se están realizando más pruebas. Segundo, en cuanto a pruebas, hay nueva información sobre las personas que están haciéndose las pruebas de COVID-19. Estamos colaborando con la comunidad sanitaria en todo el estado para abrir más sitios de recolección de pruebas para personas que tal vez tengan COVID-19. Anoche enviamos guías claras a cada doctor en este estado mediante la Junta Médica sobre cómo deben recopilar estas muestras de los pacientes adecuados, a la vez que ellos se protegen y protegen a los demás pacientes en su práctica. Si los doctores no pueden recoger pruebas, muestras para hacer pruebas en sus oficinas, estamos colaborando con nuestros aliados públicos y privados para que ellos, los doctores, refieran a pacientes a lugares alternativos que no son hospitales. Si alguien está experimentando síntomas y creen que se debe a COVID-19, fiebre y tos, deben llamar a su médico. Si no tienen un médico particular, pueden llamar al Departamento de Salud Pública local o al Centro de Salud Comunitario local. Si vemos que hay mayor necesidad de sitios de recolección de pruebas, colaboraremos con nuestros aliados para establecerlos. Es importante entender que esto es un enfoque importante de nuestros equipos y que estamos trabajando las 24 horas. El aumentar el número de pruebas es importante en este momento. El nivel de intensidad de pruebas va a cambiar conforme pasa nuestra respuesta. Las pruebas se harán menos importantes en etapas posteriores a COVID-19. Al superar esta pandemia, recuerden que las acciones que estamos tomando ahora son para que menos personas se enfermen al mismo tiempo, de manera que los que realmente necesitan atención médica la reciban. Y recuerden, la mayoría de las personas que contraen este virus no requieren atención médica. Todas estas medidas nos recuerdan que nuestras vidas están relacionadas y son interdependientes, lo cual es tal vez lo más difícil de lo que se nos está pidiendo que hagamos. Es importante detenernos o alejarnos. A veces tenemos que separarnos de la gente que queremos. Esto nos puede afectar nuestra salud mental. Así que pueden encontrar recursos en nuestro sitio web ncddhs.gov/coronavirus. Todos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podemos para proteger a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos mayores que tienen condiciones de salud subyacentes. Al actuar juntos, superaremos esta situación. Gracias, Gobernador Cooper, por su liderazgo. Gracias, doctora Cohen. Y ahora el secretario del Departamento de Salud Pública, Dr. Eric Combs. Yo voy a decir que estamos a la delantera en Carolina del Norte y no tomamos nada por sentado. Estamos haciendo todo y también tomando la información científica y estamos nosotros listos con nuestro equipo para ver estas emergencias. Estamos participando activamente con todos nuestros aliados de emergencias y también los agentes del orden público, también con el señor Spaybury, también con las patrullas estatales y también con la Guardia Nacional.
Y también como nosotros nos hemos confiado uno en nosotros, no nada más aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia, pero en toda Carolina del Norte. Tenemos fe que la gente se unirá en Carolina del Norte. Y este mensaje es para todas las comunidades. Por favor, sigan esos consejos de salud pública. Por favor, solamente confíen en la información que sean creídos, como el Departamento de Salud, Servicios Humanos y CDC. No me canso de enfatizar esto. Anticipamos con gusto seguir trabajando todos juntos para evitar la propagación. Entonces ahora vamos a tomar preguntas. No, gobernador, perdón. Es que ahora tenemos que venir al micrófono. Con respecto al alivio que le van a dar a los negocios están preocupados qué tal del impuesto de nómina de ventas para los restaurantes y tienen que cerrar y nada más hay órdenes para salir. Nosotros sabemos que los pequeños negocios van a recibir un alivio. Nosotros ya lo expresamos a los miembros del Congreso y al presidente y están trabajando arduamente en un paquete. También vamos a examinar todos los otros puntos que están afectando los negocios en Carolina del Norte y vamos a ver qué otras acciones posteriores nosotros tenemos que tomar para tratar de ayudar. Nosotros sabemos que esto es una detención abrupta y sin precedente. Los negocios grandes y pequeños en nuestro estado y en todo el país están enfrentando una nueva realidad. La primera cosa que queremos hacer, asegurarnos, es de que nosotros vamos a expandir los beneficios de desempleo. Y lo que yo he escuchado de los dueños de los restaurantes, siempre me preguntan qué van a pasar con mis empleados. Me lo han dicho y me han pedido que haga yo todo lo que yo pueda para poder darles también un alivio. Y lo que hemos hecho con los beneficios de desempleo sí van a ayudar a ofrecer este alivio, porque yo sé que la idea para la mayoría de los negocios pequeños y particularmente los restaurantes es que ellos van a querer volver a contratar estos empleados una vez que subsidie esta crisis. Los beneficios de desempleo ya no requieren que una persona vaya para recibir estos. Entonces el requerimiento de esperar una semana y también para las personas que se les han reducido las horas, se ha dispensado las entrevistas en persona y ahora lo van a poder hacer en línea, y también cerciorándonos de que estos empleadores no se les va a cobrar por las personas que despidan. Actualmente ellos tendrían que pagar si alguien está en desempleo, pero con todos los puntos relacionados con COVID-19, esos empleadores no tienen que pagar. Todas estas cosas son pasos inmediatos, positivos, y yo creo que tenemos otras acciones que podemos tomar, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para poder ayudar a los negocios y ayudar a los trabajadores. Y creo que todas las personas trabajen de una manera que no tiene precedente. Una pregunta sobre las pruebas rápidamente. Estamos escuchando de los sistemas de salud y hay más pruebas, se están haciendo más pruebas. Parece ser que hay falta de suministro. Hace días usted estaba diciendo que estamos bien en cotonetes y muestras. Ahora nos están diciendo que hay escasez. ¿Nos puede hablar más sobre esto? Sí, gracias por la pregunta. En cuanto a suministros en relación a pruebas, y para ser claros, hay distintos componentes en la cadena de suministro para hacerse la prueba. Uno es un kit como de cotonete, donde directamente se le colocan en la nariz o la garganta. Estas son las recolecciones, los sitios donde se hacen estas recolecciones de muestras en sitios comunitarios. Y también están los reagentes que se necesitan en el laboratorio. Y mucha de nuestra conversación anterior fue en relación a ese paso. Pero reconocemos que había problemas en la cadena de suministro. Quiero aclarar que en Carolina del Norte estamos en muy buena postura.
No estoy diciendo que no me estoy preocupando de estos temas de cadena de suministro, pero sin embargo, este asunto de los cotonetes y los hospitales, es importante ir a los centros de salud local y para asegurar que la gente tenga recursos. También las pruebas no van a suceder de manera igual en todos lados y en cada sitio médico. Sabemos que vamos a tener que consolidar para poder conservar nuestro equipo de protección, para utilizarlo de la manera más eficiente y también para garantizar que estamos preservando la cadena de suministro. Es por eso que nuestro criterio todavía permanece igual, que las personas se hagan prueba si tienen tos, fiebre y el resultado de gripe es negativo. Queremos seguir haciendo pruebas para gripe para poder maximizar las provisiones que tenemos. Sin embargo, estamos coordinando a nivel estatal para que las personas tengan acceso a la cadena de suministro. Estamos constantemente analizando esto, no nada más para pruebas, sino también para los suministros de equipo de protección personal. Gracias. Gobernador, esta pregunta acá. Perdón, no lo vi. Gobernador, nosotros ya hablamos de restaurantes y bares por una buena razón. ¿Qué tal las tiendas, peluquerías? ¿Hay alguna limitante que se está implementando? Nosotros tratamos de planear para cualquier eventualidad y vamos a tomar medidas conforme veamos que sean necesarias para Carolina del Norte. Una cosa que continuamos enfatizando es que los supermercados y las farmacias se mantendrán abiertas y continuaremos viendo la evidencia médica y de la salud para ver si los negocios están cumpliendo con las guías que se les han dado. Nosotros vamos a que las personas lo hagan de manera voluntaria en lugar de que todos estemos trabajando juntos para detener la propagación del virus, pero continuaremos analizando consistentemente todos los potenciales que existen y tenemos que ver y qué va a pasar. Otra pregunta, nosotros tenemos llamadas de los gerentes de tiendas y que dicen que están pagando de su propio bolsillo para suministros de limpieza. ¿Hay algún alivio para los suministros de limpieza? Creo que estamos viendo todos los tipos de alivios para los negocios porque esta es una situación económica sin precedente. Y sabemos que mucho tiene que venir del gobierno federal y como gobierno estatal vamos a utilizar lo que nosotros tenemos, pero tenemos que ver y balancear nuestro presupuesto de lo que tenemos en Carolina del Norte. Vamos a utilizar todo lo que tenemos para ayudar a la gente, pero también sabemos que viene un paquete muy robusto a nivel federal y la respuesta del Estado deberá estar coordinado con ese paquete federal para que nosotros podamos igualar el dinero en ciertas situaciones y que nosotros también podamos complementar lo que sea que el gobierno federal no haga. Nosotros lo hemos hecho eficientemente con el paso de los años. Desafortunadamente nosotros hemos tenido huracanes y también problemas climáticos y nosotros hemos tenido éxito trabajando con la legislatura para dar lo que el gobierno federal no lo ha hecho y estaremos listos para eso. Puede hablar de la naturaleza esencial del Departamento de Vehículos Motorizados. Yo sé que siguen haciendo las pruebas y creo que se convierte en un reto para la prueba de conducción y también para las guarderías. ¿Va a ordenar que se cierren? ¿Y qué opinen esto? La cosa número 1 es de que nosotros queremos que todos nuestros empleados estatales estén a salvo y todas las funciones esenciales del gobierno estatal. Tenemos guías que se les da a los empleados y también al Departamento de Recursos Humanos está trabajando estrechamente para cerciorarse que todavía se atiende al público y también estamos protegiéndonos. Y este análisis se hace continuamente
continuamente en el DMV. Ahora, en cuanto al cierre de las escuelas, por supuesto, los niños, es obligatorio que los niños vayan a la escuela y muchos niños están preocupados por eso, muchos padres están preocupados por esto y nosotros ordenamos la orden para la protección de los maestros y de los niños. Sabemos que las guarderías se les ha dado guías de cómo mantener a los niños a salvo, a los trabajadores y a los padres que vienen ahí. Y también nosotros sabemos que la guardería, el cuidado infantil es esencial para nuestros trabajadores de salud que están en la vanguardia. Y voy a permitir que la secretaria Cohen hable de esto. Esta no es una recomendación del gobierno estatal en este momento. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Creo que lo dijo bastante bien. Muchos de los programas infantiles están sopesando la decisión de abrir o cerrar sus programas y la verdad es que no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, porque la realidad es los necesitamos y necesitamos que nos ayuden con nuestros trabajadores de salud o el personal que está trabajando en los supermercados, porque vamos a estar viendo cambios en las farmacias. Estamos trabajando arduamente para darles las mejores guías que ellos pueden seguir y vamos a continuar apoyándolos de la manera que se pueda para aquellos que decidan continuar ofreciendo servicio a las familias para mejorar nuestra economía. Les agradecemos mucho, realmente valoramos lo que están haciendo. La gran noticia, y claro, yo tengo una niña de 8 y de 5 años, nosotras que hacemos este trabajo tan difícil de responder a este virus, nosotros sabemos que si nuestros niños se enferman, y a pesar de que sabiendo que los niños se enferman de manera menos grave, nosotros queremos saber qué está pasando con la atención de salud y tener la oportunidad de ir a trabajar y enfocarnos en esos pacientes que necesitan nuestra ayuda. Doctora Cohen, una pregunta sobre el proceso de pruebas. Estamos escuchando de gente que se les hizo la prueba y están esperando sus resultados. Mientras tanto, esa persona tiene que estar en cuarentena y su familia no. ¿Nos puede explicar si cuando alguien tiene fiebre y tos y tiene gripe negativa y hacemos una prueba de COVID-19, sí, les decimos que por favor queden aislados. Es decir, queremos que estén separados hasta que reciban el resultado. Si el resultado es positivo, van a continuar en aislamiento. Hasta saber esto, queremos conservar a la gente tan separada como sea posible. Yo creo que la gente debe suponer que es positivo hasta que reciban el resultado y que se queden en casa en la mayor medida posible y que continúen lavándose las manos y permanecer aislados. Si el resultado es positivo, les vamos a dar guías adicionales para mantener sus distancias de otra gente. Sí, claro, queremos que estén aislados mientras esperen sus resultados de la prueba. Hemos hecho bastantes pruebas en el estado de Carolina del Norte y la gran mayoría que están enfermos no tienen COVID-19. Aún así, queremos que estén distanciados de sus seres queridos para que no propaguen la enfermedad. Así que usen su buen juicio, lávense las manos mientras están enfermos. Todo esto se aplica. Ahora, en cuanto al tiempo para recibir el resultado de la prueba, depende de dónde se realizó esa prueba y a qué laboratorio se envió. No puedo decirles exactamente. Algunos les dan la respuesta en 1 o 2 días, otros 4 o 5 días. Así que cuando a alguien se le hace una prueba, puede ser un periodo de aislamiento grande o largo y esperamos que lo hagan hasta que reciban el resultado. Sí. Gobernador, esta orden cambia algo en la orden ejecutiva, en 16 y 17. Sí. No, y ahora el propósito de 1.17 que refiere a las propiedades y a las iglesias, las provisiones 117 en las reuniones se aplica a todas las reuniones públicas y hay excepciones para ciertas cosas como aeropuertos y otros establecimientos de tiendas retail.
Y la otra, las sanciones criminales que va a dar la Asociación de Sheriffs de Carolina del Norte con respecto a en las propiedades e iglesias. Yo creo que sí se va a vigilar el cumplimiento. Nosotros creemos que la gente de Carolina del Norte se van a unir y hacer la cosa correcta, porque nadie quiere tener que vigilar el cumplimiento de este tipo de órdenes, pero nosotros tenemos que mostrar la seriedad de esta situación en alguna entidad o alguna organización continúa. Entonces los abogados y también los agentes del orden público tendrán que ver el cumplimiento, pero les instamos que lo hagan voluntariamente para que se den cuenta de la seriedad de esto. La salud pública está en peligro y las vidas también, y particularmente los niños que se pueden infectar y pueden... Y a lo mejor no tienen síntomas graves, pero a lo mejor se lo pueden contagiar a alguien mayor y esto puede ser delicado. Así que nosotros queremos que la gente cumpla con la ley. Una para usted, gobernador, y la otra para la doctora Conde. En el gobierno federal extendió la fecha para la declaración de impuestos. Nuestra fecha automáticamente también se va a extender cuando el gobierno federal ha aplazado esto. Voy a checar esto. Yo creo que nosotros estamos vinculados a la ley federal y les voy a preguntar a alguno de nuestros abogados aquí que tengo si es que es lo contrario. Y también la segunda pregunta, obviamente, una de las restricciones, escuelas cerradas, restaurantes, y para otras consideraciones para los asilos, gente que quiere visitarlos. Nosotros queremos proteger en la población que está en riesgo, pero más que nada, estas personas son las que tienen una peor situación y se pueden enfermar gravemente y hay más probabilidad de que el virus sea letal. Así es de que estamos ordenando guías fuertes y le voy a permitir que la secretaria Cohen nos diga exactamente. Sí, con gusto te podemos dar las guías específicas. Hemos establecido claramente que deseamos limitar los visitantes en nuestros asilos y centros de atención a largo plazo. Hay algunas excepciones para fin de vida, cuidados paliativos y cuando la gente puede permitir a visitantes y continuar lavándose las manos y verificar su temperatura y su distanciamiento social. Nuestras instalaciones donde tenemos asilos estatales funcionando. No solo estamos pensando en la población mayor, sino también los empleados que trabajan ahí para que ellos no estén trayendo ningún germen innecesario hacia estos ambientes. Han establecido guías fijas pero las instalaciones privadas, ellos deciden. Los centros para servicios de Medicare y Medicare son quienes establecen las políticas en relación a cómo se hace la certificación y los procesos cuando hay infección. Así que ellos tienen que cumplir esas guías, pero vienen del gobierno federal. En el estado es nuestra obligación que se haga cumplir, por lo que estamos dando estas guías y procedimientos paso a paso para que las sigan. Sí, señor. Tengo una para el director Hicks. ¿Qué guías está dándole a los oficiales del orden público si están infringiendo con esto de las reuniones? ¿Va a haber multas? ¿Cuál va a ser? Estamos nosotros esperando que la gente cumpla la ley. Esta orden es nueva y de que todo este proceso es nuevo y esperamos que nos podamos unir y tanto los agentes estatales y del orden público y todos y las organizaciones y las personas hagan que esto sea posible. Entonces le voy a permitir al secretario Hicks que comente en eso. Hicks. Nosotros no estamos dando guía legal específica, estamos compartiendo la información de la orden a nuestros aliados en el vigilancia del cumplimiento de la ley y ellos
también deben recibir órdenes de sus fiscales locales. Nosotros nos aliamos con todos los sheriffs y también los equipos de policía en todo el estado y estamos trabajando alternadamente. Ustedes vemos que hay mucho cumplimiento voluntario y le pedimos a todos que se unan, no nada más es cuestión de salud pública. Con tantos casos positivos aquí en el Triángulo, sobre todo en el condado de Wake, ¿algún doctor ha resultado positivo o presunto positivo? No sé la respuesta a esa pregunta. Nuestro equipo de epidemiología ha estado haciendo las evaluaciones en el condado de Wake y no creo que están compartiendo ese tipo de detalles, sobre todo porque queremos proteger la privacidad de las personas. Pero podemos ver qué información ha sido dada a conocer de parte del departamento de Wake. Esto es para la doctora Cohen. Reiterando el tema de pruebas y criterios, entonces la fiebre, gripe negativo para gripe. Hemos escuchado de algunas personas. Hay un individuo en el condado de Cumberland que resultó positivo su caso y no tenía fiebre, entonces por eso se retrasó que se le hicieran la prueba. Yo diría que el criterio clínico, y lo hemos dicho en el mensaje que enviamos a todos los doctores, quiero que todos utilicen, tienen que utilizar nuestras guías para que ellos les hagan pruebas a los que tienen la mayor posibilidad de resultar positivos. Yo sé que hay mucha preocupación, pero queremos que la gente la vean los profesionales médicos y se hagan las pruebas. Y como estábamos mencionando anteriormente sobre el tema de aislamiento, eso es real. Y la gente debe permanecer en aislamiento y el salir para hacerse una prueba es un gran compromiso, por lo que queremos utilizar criterios y comprender quién se debe continuar o conservar en aislamiento. Y tal vez la enfermedad ha evolucionado, tal vez un día no tienen fiebre en la mañana y no en la noche. Así que yo siempre le imploro a los médicos que utilicen sus mejores decisiones clínicas al aumentar el número de recopilación de muestras en distintos sitios, de manera que si los doctores no lo pueden hacer en sus clínicas, ellos pueden referir a los pacientes a otros sitios. Y cuando los resultados son positivos, van las gentes al centro de salud. Correcto. Y a futuro sabemos qué tipo de capacidad vamos a tener para CAMAS. Es una excelente pregunta. Es una pregunta para comprender nuestra capacidad. Diariamente estamos hablando con todos los aliados de hospitales y socios médicos para comprender cuál es nuestra capacidad. Tenemos esa cifra y también tenemos la capacidad de aumentar el número de camas. Tenemos mayor flexibilidad para todos los hospitales y lo estamos permitiendo. Va a haber oportunidades para convertir ciertos sitios en sitios de asistencia de emergencia. Pero hay que determinar qué capacidad tenemos para no nada más pensar en hospitales individuales, sino todo en una región en general y asegurar que tenemos los recursos necesarios para los pacientes. Esta es la última pregunta. Así que tienen todos sus suministros, sus ventiladores y respiradores. Es difícil recordar cuánto, pero creo que el presidente dijo que la gente debe buscar ventiladores por su cuenta y ustedes están recibiendo más. En Carolina del Norte tenemos ventiladores en el estado que podemos proporcionar si es necesario. Esta es una acción en conjunto y deseamos ofrecerlos en el momento adecuado. Y explique por qué nosotros tenemos $0.8 de millones de dólares en desempleo y cómo va a ser esto utilizado en este momento.
tenemos 3.8 millones en nuestro fondo fideicomiso y esto va a ser utilizado para esta crisis y con esta orden el día de hoy. También estamos analizando el costo de esto y creemos que este es un paso razonable y potencialmente estamos viendo hacer más. Pero ese dinero tiene esa finalidad y también quería yo decir en respuesta a la otra pregunta es de que todos están buscando equipo y también estamos a punto de poder responder con todos los aliados de la misma manera que respondemos cuando hay una emergencia y vamos a seguir trabajando con nuestros aliados locales y cerciorándonos de que tengan todo. Gracias.